Este día que Él nos regala, damos gracias que podemos estar juntos y vamos a aprovechar nuestro tiempo en esta mañana. Agradecemos que el Señor está con nosotros, amén. Amén. Su palabra lo declara, donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, Él ahí está. Sus promesas son en el sí y en el amén. Así que yo tengo que creerlo, tengo que tomarlo para mi vida y lo voy a poder disfrutar en el Señor. Estamos compartiendo y fortaleciéndonos en la palabra que el Señor nos ha dado para este año, que es predica la palabra a tiempo, fuera de tiempo, cumple con tu servicio. Lo van a escuchar una y otra vez a lo largo de este año y quisiera justamente reafirmar y fortalecer este concepto, teniendo en cuenta de que el plan de Dios para nuestras vidas es justamente que nosotros prediquemos la palabra de Dios. Y estamos en momentos decisivos, podríamos decir, momentos cruciales, momentos peligrosos también podríamos hablar. Por eso hoy más que nunca la iglesia debe de volcarse a la predicación de la palabra de Dios. Y como les venía hablando, sacándole justamente esta estructura religiosa de que solamente es para algunos, quitándole el peso como que yo no estoy preparado, yo no soy digno. Algunos piensan que la predicación de la palabra tiene que ver con estar detrás del púlpito, y no, tiene que ver con lo que compartimos en el día a día y en el lugar donde Dios nos pone. ¿Amén? Esa es la idea, que nosotros podamos justamente aprovechar las oportunidades que Dios nos da. Y durante la semana, más de una oportunidad Dios nos va a dar el momento exacto para poder compartir la palabra de Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer. El Señor nos quiere dejar en claro que su plan está relacionado justamente con la predicación de la palabra. Y yo quiero que podamos ver en la palabra de Dios justamente un momento determinado en el ministerio o en el servicio de un hombre de Dios que tuvo un encuentro personal con Jesucristo. Y a partir de ahí su vida fue transformada. ¿Cuántos han tenido un encuentro personal con Jesucristo? Amén. Amén. Cada uno de nosotros hemos tenido un encuentro personal con Jesucristo. Pero a veces no experimentamos quizás esto de dejar que esa transformación continúe. Porque tenemos un momento determinado donde conocemos a Dios y a veces como que ya está. Algunos piensan, bueno, primero tengo que pagar derecho de piso para después quizás servir a Dios. Por eso es necesario conocer la palabra. Por eso es necesario que nosotros miremos en la palabra qué es lo que nos dice, qué es lo que nos muestra.
y fundamentalmente cómo la iglesia primitiva se comenzó a mover. Y les decía que quiero compartir en esta mañana un momento determinado en el servicio o en el ministerio de Pablo. Así que le invito a que abra su Biblia en el libro de Hechos capítulo 13. Hechos 13, 42 al 49. Dice así: al salir ellos de la sinagoga, los invitaron a que el siguiente sábado les hablara más de estas cosas. Muchos judíos y devotos convertidos al judaísmo siguieron a Pablo y a Bernabé, y ambos hombres los exhortaban a que continuaran confiando en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Cuando los judíos vieron a todos allí, se llenaron de envidia, insultaban a Pablo y se oponían a lo que decía. Entonces Pablo y Bernabé les dijeron con toda franqueza: estamos seguros de que era necesario que ustedes fueran los primeros en escuchar la palabra de Dios, pero como ustedes la rechazan y no se consideran dignos de recibir la vida eterna, ahora vamos a predicarle a los que no son judíos. Pues el Señor nos dio este mandato cuando dijo: yo te he hecho luz para los gentiles, a fin de llevar salvación a los rincones más lejanos de la tierra. Cuando los que no eran judíos escucharon esto, se pusieron muy felices, dieron gracias por el mensaje del Señor y creyeron todos los que estaban elegidos para la vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Amén. Como les decía, nosotros encontramos acá un momento determinado en el ministerio de Pablo, en el servicio que Pablo estaba entregándole al Señor. Y si nosotros miramos el inicio, porque estamos casi terminando el capítulo 13, pero si usted mira un poco, en los primeros versículos nosotros encontramos justamente cuando el Señor, a través de los líderes de la iglesia, dice: el Espíritu Santo quiere que separen a tal persona y a tal persona para el servicio. Y era justamente Pablo y Bernabé. Y a partir de ahí ellos empezaron también a moverse a distintas regiones con un respaldo, con un cuidado que la iglesia primitiva comenzaba como a tener esas primeras estructuras eclesiásticas, pero desde el buen sentido de la palabra, ¿sí? Y nosotros vemos cómo ellos comenzaron a moverse y a donde iban predicaban la palabra de Dios, en donde también predicaban a personas que estaban en autoridad, cómo personas aceptaban a Cristo y cómo personas también se oponían al Señor. Y luego dice que llegan a esta región justamente, y una de las, podríamos decir, de las estrategias que se utilizó en ese primer momento por Pablo era que a donde iba predicaba en la sinagoga, que era el lugar que en aquel tiempo tenían los judíos para aprender la palabra de Dios. Entonces él iba seguro a un lugar donde sabía que iban a conocer mínimamente la palabra. Ahora, si nosotros tenemos en cuenta el pasaje que hemos leído, nos damos cuenta de que la mayor reacción que hubo no fue justamente de aquellos que conocían la palabra de Dios, sino que la reacción positiva fue de aquellos que eran gentiles. Cuando en el Nuevo Testamento encontramos justamente hablar de los gentiles, estamos hablando de gente que no era judía, que no había quizás nunca escuchado la palabra de Dios. Algunos prosélitos, dice, porque habían tenido un acercamiento, estaban siendo enseñados, estaban siendo instruidos en la ley. Pero recuerden que en aquel tiempo el judío era muy reacio a juntarse con gente que no era judía. Ahora Pablo usó esta estrategia justamente para poder predicar la palabra de Dios. Primeramente iba a la sinagoga y justamente compartía la palabra de Dios con los judíos que asistían a ese lugar.
Y luego era el boca a boca que se escuchaba, mirá, en tal lugar hay alguien que predica y que habla de Dios, y así la gente iba conociendo. Ahora, lo que nosotros podemos notar acá es que justamente Pablo, más allá de la experiencia personal que había tenido, una tremenda experiencia personal, ¿la conoce? Amén. Amén. Cómo él se encontró con Jesucristo, fue una experiencia sobrenatural. Pero ahora nosotros notamos que cuando él llegaba a una región, no solo compartía su testimonio, sino que fundamentalmente compartía la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la predicación de la palabra es la que toca el corazón de las personas. Si nosotros apuntamos a que la gente experimente un cambio, no lo va a hacer a través de un testimonio que puede ser impactado. Pero si en ese testimonio yo no suelto la palabra de Dios, y seguramente queda ahí como una buena experiencia, un buen testimonio, algo positivo, pero nosotros tenemos que compartir la palabra de Dios. Y lo que nosotros notamos acá, que Pablo predicó la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la única que puede llegar al corazón del hombre. La palabra de Dios es lo único que puede cambiar y transformar el corazón del hombre. ¿Cómo obra el Señor? A través de la palabra fluye la obra del Espíritu Santo. A través de la palabra de Dios fluye la obra del Espíritu Santo. Por eso, cuando yo suelto la palabra, que ya en sí tiene un espíritu la palabra, porque tiene el objetivo de bien, el objetivo de sanar, de bendecir, de ayudar, y eso yo le sumo a que tengo una vida personal con Dios, algo va a ocurrir en el corazón de la gente. Por eso yo tengo que tener claro que lo que tengo que hacer yo es soltar la palabra de Dios. Cuando yo le hablo de la predicación, yo no le digo que usted se pare en un púlpito o se pare en una calle, ¿no es cierto?, con una buena Biblia, o que comience a, ¿no?, como exorcizar, parece así, con una buena Biblia. Pero lo que nosotros tenemos que hacer es soltar la palabra de Dios. Yo tengo que aprender a soltar los principios bíblicos. Tal vez usted no sepa de memoria la palabra de Dios, pero sí puede conocer los principios bíblicos. Y eso es lo más importante, que yo suelte los principios bíblicos, que yo suelte la palabra de Dios, porque eso es lo que cambia el corazón de las personas. Amén. Es lo único que puede cambiar al corazón de la gente. Amén. ¿Y sabe qué, hermano? Cuando yo comparto la palabra de Dios, algo en el corazón ocurre. ¿Por qué? Porque la palabra trae vida. Y si hay un corazón que está muerto, va a haber una reacción. Ahora, hay algo que produce la palabra de Dios y la predicación de la palabra de Dios. Y son dos reacciones, no hay vuelta. La primera es una reacción positiva, donde el corazón se abre, donde el corazón comienza a experimentar que Dios le quiere bendecir, le quiere ayudar, que acá en la predicación uno encuentra la respuesta, tiene claridad con respecto a qué es lo que tengo que hacer. Por eso es importante escuchar la predicación de la palabra. Es importante que yo esté, como decía Marcia al principio, estaba orando, decía con expectativa, ¿no? Con la expectativa de que este es el día que hizo el Señor, para hablar a mi corazón, para bendecir mi vida. Cuando yo vengo con esta expectativa, algo va a ocurrir en el corazón, porque ¿qué es lo que compartimos acá? La palabra. Entonces usted nunca va a salir igual. Ahora, si usted viene con que yo voy, y bueno, espero que canten el coro que yo quiero, porque ya quiero que haya mejores canciones y que haya algún músico más
y yo quiero batería y luces y un poquito de humo. Y hay gente que va con esta expectativa, no con el recibir la palabra de Dios, sino que me den los caprichos y los gustos personales. Y después que predique el que yo quiero. Y después que predique lo que yo quiero escuchar. ¿No? ¿Por qué? Porque hoy estamos en tiempo donde la gente tiene comezón de oír. Y cuando no escucha lo que quiere oír, se cierra. No quiere. No acepta. Se enoja. Critica. Se para en la vereda de enfrente y comienza a decir, ay, acá. No hay unción. No hay unción, no hay obra del Espíritu Santo. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado y precaución con respecto a lo que está ocurriendo en el reino espiritual. Si yo vengo con expectativa, si yo vengo con el corazón abierto, ya solo escuchar la palabra de Dios va a ser que algo ocurra en mi corazón. Porque mi corazón se va a abrir a la vida. Porque nuestros corazones tienen que estar sedientos. Cuando usted tiene sed de saciarse con algo que existe. Cuando el corazón tiene sed, es porque sabe que Dios existe. Amén. Por eso uno viene a este lugar, con calor, con frío, con viento, con lluvia. Pero la realidad, hermano, es que nosotros tenemos que tener un corazón dispuesto. Y cuando yo lo tengo así, cuando tengo un corazón dispuesto, la palabra de Dios llega como aliciente, como agua fresca, como pasto que me alimenta, ¿no? Cantamos, el Señor es mi pastor y Él me lleva a delicados pastos. Pero hay algunos que están así, como cuando los chicos no empiezan quiero comer una hamburguesa. Bueno, le dan el gusto de la hamburguesa, pero esto no me gusta. Y tiene lechuga, verde no como. Y tiene esto, y pan con un pedazo de carne termina comiendo. ¿No? Porque le sacan todo. Eso es no tener hambre. Eso es no tener hambre. Y hay gente que viene así como que, bueno, sí, esto lo recibo, no, esto no me gustó, lo dejo. Como que estamos así, como manioseando, permítame decirlo así, con la palabra de Dios. Entonces hay dos reacciones, o el corazón se abre o el corazón se cierra. Y ahí ya no me meto yo, hermano. Ahí yo no puedo hacer absolutamente nada. Es entre usted y Dios. Ahora, si yo abro mi corazón, ¿quién es beneficiado? No, nosotros, yo. Si yo abro mi corazón y dejo que Dios obre, y dejo que Dios hable a mi corazón, si dejo que el Señor obre, quizás hasta un milagro me llevo a mi casa, en mi cuerpo físico. Pero si yo me cierro, ¿quién es afectado? ¿El hermano de al lado? ¿La iglesia? No, yo. Yo soy el afectado. Por eso yo tengo que tener un corazón dispuesto, hermano. Y la palabra de Dios produce esto: el corazón se abre o el corazón se cierra. Y eso ya no lo hago yo, lo hace la obra del Espíritu Santo. Amén. Por eso yo oro para que el Señor en este lugar encuentre corazones dispuestos. Amén. Que siempre pueda encontrar corazones que se abren. Y yo no estoy diciendo gente perfecta, estoy diciendo corazones dispuestos. Cuando la palabra de Dios se predica con su verdadero sentido, respetando el espíritu en el que fue entregada la palabra, como le decía, provoca esta reacción. El corazón se abre y nosotros experimentamos la bendición de Dios. Y fíjese que Pablo fue a predicar ¿dónde? Donde la gente conocía la palabra de Dios, a una sinagoga. Fundamentalmente había judíos que conocían la palabra, pero que no les gustó mucho lo que predicó Pablo. Dice, cuando se disolvió la asamblea, muchos judíos y prosélitos fieles
acompañaron a Pablo y a Bernabé, los cuales en su conversación con ellos le instaron a perseverar en la gracia. Y qué tremendo es esto, hermano. Después que terminé de hacer mi prédica, vino esto a mi corazón. El tema de la gracia. Poder llevar a la gente a compartirle la palabra de Dios, pero que perseveren en la gracia. Que perseveren en la gracia. ¿Por qué? Y saben que acá es lo que veo yo es con respecto a que hay tantas estructuras religiosas en nuestro medio, que a veces hasta nos olvidamos de dónde Dios nos sacó. Y una vez que conocemos de Dios y ya estamos como un poco más afirmados, un poco más derechitos, un poco más, ¿no? Quizás no caminando libremente, pero ya vamos como Abby con el andador, ya vamos caminando un poquito. Y a algunos ya se les sube y comienzan a apuntar. No, vos no. Vos no estás bien. No, vos no sos digno. No, tal persona no tiene que servir, no tiene que hacer esto, no tiene que hacer aquello. Pablo decía, perseveren en la gracia. Amén. Porque ¿qué nosotros merecemos de parte de Dios? Nada. Nada merecemos. El que yo hoy me pare acá a predicar la palabra es solo gracia de Dios. No porque yo me crea que soy el mejor que todo. No es así, hermano. No nos confundamos. La palabra nos enseña que tenemos que perseverar en la gracia. Y Pablo decía, perseveren en la gracia de Jesucristo. Porque no es por obra para que nadie se gloríe. Es un regalo. Nuestra vida en el Señor es un regalo. Y a veces hemos perdido el norte como iglesia. Porque llevamos a la gente a que tiene que hacer esto. Tenés que hacer esto, tenés que hacer aquello, te graduás de esto, pasás al instituto y después del instituto, recién ahí. Y cuando saques tu credencial de predicador autorizado, ahí vas a compartir. Y como le decía, hay algunos lugares donde no se les permite predicar. Pero Pablo decía, perseveren en la gracia. Perseverar en la gracia de Dios. Y fíjense que nosotros notamos que los que cerraron su corazón comenzaron a hablar de Pablo. Comenzaron a molestarse. Y dice que hablaron desde la envidia. Y cuando alguien va contra una persona que predica y que suelta la gracia de Dios o que lleva a la gente a la gracia de Dios, y a veces se suelta la envidia, hermano, y comienzan a hablar desde la envidia. Y les molesta. ¿Por qué? Porque es más seguro para ellos mantenerse en estructuras religiosas que en la gracia de Dios. Y comienzan a hablar. Ahora Pablo sabía que el plan de Dios era la predicación y que él tenía que cumplir el plan de Dios. Y él se afirmaba en esto, más allá de lo que la gente pudiera llegar a hacer en favor o en contra de su vida. Pablo no corría detrás del aplauso, permítame decirlo. No corría detrás de el visto bueno, no, manito arriba. Hoy estamos en un mundo donde constantemente buscamos la aprobación. Buscamos la aprobación de la gente. Pero la realidad es que Pablo predicaba de Jesucristo. Y algunos lo aceptaban, otros no. Y otros hasta hablaban de él desde la envidia. Porque no aceptaban nada, no querían. Pero Pablo continuaba predicando la palabra de Dios. Pablo comprendía que era necesario primero predicarle a los judíos. Pero como ellos no recibieron la gracia a través de Jesucristo, ellos optaron por predicarle a los gentiles. Cuando se disolvió la asamblea, muchos judíos y prosélitos fieles acompañaron a Pablo y a Bernabé, los cuales en su conversación con ellos les instaron a perseverar en la gracia. El siguiente sábado,
Casi toda la ciudad se congregó para oír la palabra de Dios. Y esto tenía que ver con que obviamente no había medios de comunicación masivos. Entonces llegaba alguien nuevo al pueblo, todo el mundo se enteraba. Ahora, no solamente había llegado alguien nuevo al pueblo, sino que estaba hablando de un Dios de amor, un Dios de gracia. Cuando los gentiles, por los religiosos del momento, lo único que escuchaban era que los gentiles no merecían a Dios, que los gentiles lo único que merecían era irse al infierno. Entonces, escuchar de un Dios de amor, escuchar de un Dios de misericordia, marcó la diferencia. Y ¿saben qué, hermanos? Nosotros fuimos llamados a predicar del amor de Dios, de la gracia de Jesucristo. Seguramente que cuando nosotros aceptamos al Señor, porque esto también es parte, permítame decirlo así, es parte del combo, una vez que ingresamos a la gracia, sí, comenzamos a acomodarnos conforme a la palabra de Dios, porque tampoco estoy haciendo una apología a estemos en Cristo, la gracia, viva como quiera, vaya al boliche, fume, baile, haga lo que quiera, total es la gracia. No, yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de que ingresamos por misericordia, nada merecemos, tenemos que mantenernos en esa misericordia, pero nuestras vidas las comenzamos a amoldar a esto, a la palabra de Dios. Ahora, este cambio del ser amoldado a la palabra de Dios lo hace el Espíritu Santo, no lo hago yo. No lo hago yo. No es porque yo predico la palabra de Dios, voy a empezar, bueno, a partir de ahora, las hermanitas polleras, y con el centímetro voy a estar, a ver, al largo de la pollera, entren, no, afuera. No, hermano, no es así. Y quizás en otros lugares se da así. Quizás en otros lugares el pastor termina siendo, ¿no?, como el general del ejército, donde todos marchan como a él se le antoja o como él quiere. Porque a veces hasta nos escapamos de los preceptos y comenzamos a vivir en estructuras religiosas y no en la gracia de Jesucristo. Pero que Dios nos ayude en este tiempo a entender de qué es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso Pablo, cuando comprendió de que había resistencia, y él fue a los que querían escuchar la gracia, hermano. Y acá hay algo que yo tengo que también tomar para mi vida. Hay gente que va a querer escuchar y hay gente que no va a querer escuchar. Y a veces nosotros insistimos, bueno, no, pero viste, es mi amigo, yo voy a insistir y le voy a ayudar y voy a estar. Y a veces nos termina robando el tiempo, los recursos, nos consumen como espiritualmente nuestra vida, tratando de llegar solamente a uno que no quiere. Ahora, ¿qué hizo Pablo? Fue a los que querían escuchar. ¿Qué tenemos que hacer nosotros en este tiempo? Vaya el que quiere escuchar, hermano. Vaya el que sí quiere escuchar. Y aproveche la oportunidad, predique, suelte la palabra, enseñe. No hay ningún problema. Pero hay un momento determinado donde yo tengo que decir ya está, más no puedo hacer. Yo a veces utilizo una frase que digo, yo llego hasta donde me dejan. Yo llego hasta donde me dejan. Por eso Pablo y Bernabé contestaron valientemente. Era necesario que les anunciáramos la palabra de Dios primero a ustedes. Como la rechazan y no se consideran dignos de la vida eterna, ahora vamos a dirigirnos a los gentiles. ¿Por qué fueron a los gentiles? Porque los gentiles querían escuchar, porque los gentiles se amontonaron, porque querían escuchar de ese Dios de amor que les estaba predicando Pablo. Ahora, era el mismo mensaje para judíos y para gentiles. Quienes quisieron escuchar, los gentiles. ¿A dónde fue Pablo? A los gentiles. ¿A dónde tenemos que ir? No sé si estoy dando vueltas en lo mismo, pero para que le quede claro.
A los que quieren escuchar, hermano. Ahí tenemos que ir. Ahora, quizás usted tiene una directiva de parte de Dios, anda a y martillarle la cabeza hasta que... Bueno, ya es excepción a la regla. Hágalo. Si Dios le dice, si Dios le marca, si Dios pone esto en su corazón, no hay ningún problema. Pero nosotros tenemos que ir a los que justamente quieren escuchar. ¿Por qué? Porque Pablo entendió que somos luz para los que están en oscuridad. Fíjese, así nos lo ha mandado el Señor. Te he puesto por luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación a los confines de la tierra. Pablo entendía el plan de Dios, que la predicación de la palabra de Dios era para los que estaban en oscuridad, era para los que estaban necesitados, era para aquellos que tal vez nunca habían escuchado el mensaje de salvación. ¿Y sabe qué, hermano? Todavía hay gente en esta ciudad que no ha escuchado el mensaje de salvación. Ahí tenemos que ir. Dios le va a ayudar, Dios nos va a respaldar, Dios nos va a guiar. Y tenemos que animarnos, hermanos. Y a veces cuando hablamos de esto, de ir a lugares de oscuridad, automáticamente a uno se le viene, y sí, ahí donde se drogan, en las covachas, no sé, o por ahí en algún lugar, una fiesta oscura. Y a veces pensamos que todo va por ese lado, pero a veces es gente que está en autoridad, gente con poder adquisitivo que cree que lo material es todo. Y Dios nos va a llevar a diferentes lugares. Yo no estoy diciendo ahí no. Estoy diciendo de que tenemos que salir de ciertas estructuras. Amén. Entonces Dios le va a poner a gente delante para que usted le predique la palabra de Dios. Y tal vez sea un abogado, un arquitecto, un doctor. No solamente gente que la vemos así como que ya se está cayendo de destruido en su vida. Sí, a ese también hay que predicarlo. Pero tenemos que ir a aquellos que están en oscuridad. Y a veces pensamos que solo ese tipo de gente está en oscuridad. No, hermano, el que no conoce a Cristo está en oscuridad. Está en oscuridad. Amén. Y Pablo, seguramente por ser judío, tenía su corazoncito un poco inclinado hacia los judíos. ¿Por qué? Porque uno le pasa que desea para su gente que experimenten un poco lo que yo experimenté. Y Pablo tal vez pensaba y tenía esto en el corazón. Como yo tuve esta experiencia personal siendo judío, y yo quiero ir a los de mi patria. Pero tal vez Dios no te lleve a ese lugar. Y Dios te lleve a donde hay necesidad, que es entre los gentiles. Que es quizás no tu propia familia, sino en otro lugar. Y no estoy diciendo no le prediques a la familia, ¿sí? Pero a veces Dios nos dice cumplir, predicar, pero si ya están todos predicados, anda a otro lugar. Y comenzá a moverte en otro círculo. Y comenzá a llevar la palabra a otros lugares. ¿Amén? Amén. Pablo comenzó a experimentar sobre la marcha el entendimiento de que él era luz. ¿Qué dijo Jesucristo en Mateo capítulo 5, 14 al 16? Si alguien lo puede leer. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Tampoco se enciende una lámpara y se pone debajo de un cajón, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en casa. De la misma manera que la luz de ustedes alumbre delante de todos, para que todos vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Amén. Jesucristo fue el que dijo, ustedes son sal, ustedes son luz. Y Pablo comenzó a experimentar sobre la marcha este entendimiento. Yo tengo que ir donde hay oscuridad. Yo tengo que ir a los lugares donde Dios me lleva. Y él se permitía ser guiado. Retomo la canción de El Señor es mi pastor, ¿no?
El pastor es el que te guía. El pastor es el que te guía. Y vos cómo dejas que te lleve a ese lugar. Y Pablo lo comprendía. Pablo comenzó a entender que él justamente estaba siendo guiado a lugares de oscuridad para llevar la palabra de Dios. Ahora, hermanos, a mí me maravilla poder entender que cuando uno se mete en los planes de Dios, cuando uno comienza a hacer lo que Dios desea, hay un beneficio, no solo personal, porque yo experimento el favor de Dios, porque justamente cuando vos pones la mano en el arado, el respaldo de Dios viene sobre tu vida. ¿Cuántos quieren orar por gente y que se sane? Pero levante la mano, ¿cuántos quieren? Todos queremos. ¿Por qué? Porque es el deseo que Dios pone en nuestro corazón, es la voluntad de Dios, es el plan de Dios. Entonces el deseo de Dios es llevar la palabra y que algo ocurra. A veces va a ocurrir en el cuerpo físico, a veces va a ocurrir en el espíritu, en el corazón, a veces va a ocurrir en la mente, porque hay gente que está terriblemente atormentada en este tiempo. ¿Y Dios puede orar? Sí que puede orar. Pero tiene que haber alguien que suelte la palabra, hermano. Tiene que haber alguien que se anime a dejarse guiar por el Espíritu Santo. Así como lo hacía Pablo. Y yo no estoy diciendo Pablo era el superhombre, hombre perfecto, porque era bravo Pablo, tenía su carácter también. Hay que reconocerlo. Pero la realidad, hermanos, es que él se dejaba guiar. Y yo creo que eso es lo que tenemos que rescatar y tomar para nuestra vida. Y cuando nosotros cumplimos con el plan de Dios, ¿qué es lo que experimentamos? El respaldo de Dios y que también otras personas sean bendecidas. Fíjese lo que dice el 48 y el 49. Al oír esto, los gentiles se alegraron y celebraron la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban destinados a la vida eterna. Y acá cuando nosotros nos encontramos en la palabra destino o predestinación, tiene que ver con planes. ¿Sí? ¿Te acordás, Ivonne, el día que yo le entregué un plano? Eso es un plan que Dios tiene, un proyecto. Cuando nosotros escuchamos en la palabra de Dios predestinados o el destino, aquellos que fueron destinados, es que Dios tenía un plan. Dios tenía un plan concreto y era que gente fuera salva. Yo lo que tengo que sacar de mi mente es el concepto de que Dios elige gente. No, Dios no elige gente. Este es salvo, este no es salvo. No se trata de eso, sino que Él tiene un proyecto, tiene planes con cada uno de nosotros. Y tenía planes con esta ciudad, con este pueblo que todavía no era pueblo de Dios, pero que escucharon el mensaje, porque alguien se atrevió a ir, porque alguien se atrevió a dejarse guiar, porque alguien llevó palabra de Dios a ese lugar. Y lo que nosotros vemos como resultado es que hubo una transformación en esa ciudad. Y el versículo 49 dice: la palabra del Señor se difundía por toda la región, porque hubo un hombre que estuvo dispuesto a ir, porque hubo un hombre que soltó la palabra de Dios. Vuelvo a repetir, las experiencias son buenas, son muy buenas, pero tienen que tener palabra de Dios, porque eso es lo que realmente llega y cambia y transforma al hombre. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que entender que el plan de Dios es la predicación de la palabra de Dios. Cuando usted tenga la oportunidad de hablarle a alguien, suéltele el versículo que se aprendió durante la semana, o que escuchó, o que tiene guardado en el corazón. Yo le puedo asegurar que el Espíritu Santo le va a traer a la mente y al corazón una palabra específica para esa persona. Y esa palabra va a comenzar a tocar a esa vida y algo va a ocurrir.
A veces nosotros deseamos y anhelamos predicarle, que se convierta, que se sane, que alabe al Señor conmigo, y quiero llevármelo a mi iglesia y que sea parte de mi iglesia. Y hay veces que uno suelta la palabra y después no sabemos qué es lo que Dios va a hacer con esa persona, pero tarde o temprano algo va a ocurrir en ese corazón. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nunca vuelve vacía. La palabra de Dios nunca va a volver vacía. Por eso nosotros, hermanos, más allá de lo que ocurra posteriormente, tenemos que soltar la palabra de Dios. Tenemos que predicar el mensaje de la cruz. Amén. Y este es el deseo de Dios para nuestra vida en este tiempo. Y yo le animo a que usted sea parte de todo esto. Sepa que durante la semana Dios le va a dar oportunidades para soltar su palabra. Y le puedo asegurar que algo va a comenzar a ocurrir. No solamente en usted, porque usted es bendecido, sino también en la persona a la cual usted le comparte la palabra de Dios. Amén. Póngase de pie, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude en este tiempo. Espíritu